Muy buen día. A continuación, mi grupo va a presentar el tema acerca de vicios de la voluntad. Para ello, la parte que me corresponde habla acerca de la introducción. Las anomalías subjetivas que afectan a la validez del acto jurídico, es decir, las declaraciones de voluntad sobre un determinado objeto, que producen el efecto de crear, regular, modificar una situación jurídica, son consideradas como vicios de la voluntad. Dentro de ellas se consideran al error, el dolo, la violencia y la intimidación como las principales causas que afectan la validez del acto jurídico en la modalidad de anulabilidad. Este acto jurídico anulable, que estos vicios es provisionalmente eficaz mientras no se declare judicialmente su nulidad. Es decir, las características comunes de los vicios de voluntad mencionados radica que en el momento de producirse cada uno de estos supuestos, la voluntad del sujeto que fue correctamente declarado ha sido sin embargo afectado en su proceso de formación por una especial situación que ha determinado al sujeto a manifestar su voluntad de forma tal que no haber sido por dicha especial circunstancia. La voluntad no hubiera sido declarada y por ende no se hubiera declarado o celebrado el negocio jurídico. El error, cosa imperfecta o contraria a lo normal, prescrito o convenido. Más particularmente, en derecho se entiende por error el vicio consentimiento originado por un falso juicio de buena fe, que en principio anula el acto jurídico cuando versa sobre el objeto o la esencia del mismo. Error. Tenemos el error vicio y el error obstativo. El error vicio es una condición de ignorancia o falsa representación de la realidad en la cual incurre espontáneamente una parte que se representa mentalmente el contrato de manera diversa de cómo es en la realidad. El error obstativo es un error de declaración o cuando la declaración ha sido inexactamente transmitida. Por ejemplo, si alguien quiere rentar su casa y se le hace firmar un contrato de alquiler, ¿no? Ya sea un tiempo determinado, esta persona se encontraría en un error de derecho y por lo tanto el contrato carecería de validez, que es un error excusable. Se produce cuando, a pesar de que un individuo actúa con la debida diligencia, no puede evitar que una situación sea gravosa. Gracias. Soy Marisa Adorno. El dolo en los vicios de la voluntad. Son procedimientos en los cuales se induce a una persona a celebrar un acto. Es la conducta de alguien ajeno al declarante que causa un error en este, mediante astucias o mentiras para inducirlo a celebrar el acto de una manera determinada o en beneficio del contratante. No necesariamente con el propósito o conciencia de causar perjuicio. Para que haya dolo debe haber engaño y el error causado debe ser determinante para la celebración del negocio. Esto permite demandar la anulación del negocio y hasta reclamar una indemnización, aunque la parte autora del engaño haya actuado con fines lícitos. Hay diferentes clases de dolo. Por ejemplo, los que están en el Código Civil, que son la anulabilidad por dolo o dolo determinante o causante. Sin él, la otra parte no hubiera celebrado el acto. Es una maniobra que usa una persona para obtener el consentimiento de otra. El dolo incidental. Si el engaño no determinó la voluntad, el acto es válido. La parte que actuó de mala fe responde con la indemnización de daños y perjuicios. Está en el artículo 211 del Código Civil. La omisión dolosa. En el artículo 212 se habla de ella y es el silencio que tiene como intención hacer que otro caiga en el error por no informar de hechos o circunstancias que la víctima no tenía forma de saber por sus propios medios. El dolo recíproco es cuando ambas infringieron y en consecuencia pierden sus derechos de solicitar la nulidad del acto y a iniciar cualquier acción compensatoria. Gracias. Hola, soy Karina Santana y el siguiente vicio de la voluntad es la violencia.
La violencia como vicio de la voluntad se encuentra contemplada en el Código Civil en el artículo 214 como violencia o intimidación. Este vicio de la voluntad supone que una de las partes intervinientes en el acto jurídico se encuentra bajo amenaza, es decir, que en caso de no acceder a celebrar el acto jurídico, le causaría un daño ya sea físico o moral. Este daño puede ser efectuado por la otra parte interviniente en el acto jurídico o por un tercero. Esta amenaza busca que el acto se lleve a cabo o que la otra parte se resista a celebrarlo. Este vicio de la voluntad es causal de anulabilidad del acto jurídico, pues lo que busca es cortar la libertad que tenemos las personas para celebrar actos jurídicos o restringirlo. Por violencia física nos referimos a que existe una energía o fuerza externa a nosotros que nos impide actuar de manera voluntaria, lo cual nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Aplicando este concepto en el plano jurídico, nos referimos a las situaciones en las cuales algunas de las partes intervinientes en el acto jurídico se encuentra en una posición de desventaja debido a que se encuentra violentada por otro sujeto, al punto de actuar sin tener la intención de hacerlo. El negocio es nulo y la voluntad de declarar y de lo declarado está excluida cuando se ha ejercido sobre la gente una fuerza corporal o física por la cual celebra el negocio. No hay en suma declaración de voluntad. Es la violencia llamada compulsiva porque en propiedad de la gente no declara su voluntad, sino que físicamente movido por una fuerza ajena, empleada por otro sujeto, ha declarado lo que este otro o un tercero querían. El negocio, en cambio, es anulable cuando la violencia coacciona, impulsa o impele una voluntad, pero no la genera en su exteriorización. Así, por ejemplo, si estoy impedido de libertad o de movimiento hasta no firmar o si actúo por miedo en virtud de un daño físico ya causado. Finalmente, veremos los criterios para calificar la violencia o intimidación. El artículo 216 de nuestro Código Civil señala que para calificar la violencia o la intimidación debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y a las demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. Este artículo debemos interpretarlo como que el juez debe analizar cómo se obtuvo la declaración, los medios empleados para ello y la persona afectada. Es una apreciación en función del sujeto afectado, por tanto subjetiva y no objetiva. Este es un pequeño resumen del vicio de la voluntad en su manifestación de la violencia. Gracias. Mi nombre es Flor y hoy hablaremos de los vicios de la voluntad. El punto que me corresponde exponer es la intimidación. Cuando hablamos de la intimidación, estamos otra vez estudiando un supuesto en el que ha habido una formación errónea de la voluntad, es decir, que ha tenido algún tipo de defecto y como tal hemos dicho que la consecuencia de la formación errónea de la voluntad es la anulabilidad, es la invalidez relativa. La invalidez más leve que es la nulidad. Ahora bien, ¿en qué consiste la intimidación? Cuando alguien ha celebrado un negocio jurídico bajo una amenaza inminente y grave, de que le va a suceder algo malo, ya sea a esta persona o a sus familiares o algún patrimonio. Cuando hay este tipo de amenaza y es eso lo que le ha llevado a la persona a formarse la voluntad de celebrar un negocio jurídico determinado, ahí es donde estamos ante una intimidación, porque si no hubiera habido esta amenaza, seguro que la persona no hubiera celebrado el negocio o lo hubiera celebrado en otros términos. Por eso ahí estamos frente a un caso de intimidación. Y lógicamente, como ustedes entenderán, el hecho de que hay esta amenaza de un mal para la persona, para sus familiares o para el patrimonio de esta persona, eso depende enteramente de las circunstancias. Por ejemplo, para algunas personas que tienen alguna fobia, el amenazarlos con encerrarlos en algún determinado lugar, o para las personas que revelar cierta información les puede resultar peligroso, esto, como ven, va a depender de las circunstancias de las personas, del contexto, de sus familiares
de su patrimonio, para determinar si estamos o no ante un mal o una amenaza de un mal inminente y grave. Esto es lógicamente va a tener que verse hasta cierto punto de manera casuística. Eso es en lo que respecta y consiste la intimidación.